días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto para mí poder presentar el siguiente tema para ustedes. Espero que les sea de utilidad. El enfoque de la presentación académica de la fecha es el ultrasonido abdominal contrastado y está basado en un artículo publicado hace ya unos 3 años en Radiographics de la RSNA, de los siguientes autores del Hospital General de Toronto, en Canadá. Y añadiendo un poco al título ya mencionado, el título de este artículo en sí tiene que ver con la integración exitosa en la rutina clínica de la modalidad ya mencionada. Los objetivos de aprendizaje de esta presentación son reconocer las aplicaciones hepáticas, que sigue siendo la aplicación principal de la ultrasonografía contrastada con microburbujas, pero también las no hepáticas comunes de esta modalidad. También discutir un poco lo que son las ventajas y el valor añadido de la ultrasonografía contrastada o el ultrasonido contrastado a la tomografía contrastada y las imágenes obtenidas por resonancia magnética. También debemos describir brevemente al final una configuración y flujo de trabajo eficientes que hace práctico la integración de esta modalidad en la rutina diaria de un servicio de... Entonces, primero mencionar un punto de aprendizaje que, hablando de las categorías de utilidad, cuándo es útil esta modalidad, cuándo no, normalmente tiene ciertas indicaciones bastante puntuales y las categorías que son bastante amplias son 3. Uno es la caracterización de lesiones indeterminadas que son detectadas en la ultrasonografía convencional. Otro es para lesiones indeterminadas que son encontradas en tomografía o imágenes por resonancia magnética. Y finalmente, cuando es necesario el empleo de contraste endovascular o intravenoso, pero que sucede que, bueno, en muchos casos sabemos que la función renal lo contraindica, tanto la aplicación de yodo como de gadolinium, entonces ahí es relevante este tipo de estudio. Otra mención, ya de entrada, que bueno, la mayoría de los contrastes con microburbujas que se emplean para esta modalidad son por un gas inerte, entonces tiene una capa lipídica, una envoltura lipídica, y esto es lo que lo da estabilidad a la estructura, como sí, y algunas propiedades que después lo vamos a ir aplicando a la modalidad en sí, a las imágenes. Las reacciones adversas son muy poco comunes, son mayormente leves. Se hizo un par de estudios que analizó en total más de 101.000 inyecciones, donde las reacciones adversas fue 1 en 10.000 pacientes, sin casos de muerte alguna, ¿no? Registrada. No hay toxicidad por la excreción renal, ya que no existe excreción renal de estas sustancias. Entonces, bueno, tampoco es necesario hacer una breve valoración de la función renal en los pacientes. A modo introductorio, tenemos acá un paciente masculino de 56 años de edad que tiene una masa hepática de 4 centímetros, que, bueno, presentó, bueno, entre sus antecedentes con cirrosis hepática y falla renal, por lo que no debió ser sometido a un estudio con aplicación de gadolinium como medio contraste. Acá en en la secuencia ponderada en T2 nativo, es decir, sin contraste y en corte axial, acá en nuestra derecha la biológica, tenemos una masa hepática hiperintensa. En el T1 nativo, acá en el centro de la pantalla, vemos una masa hepática moderadamente hipointensa. Esta lesión fue descrita como una lesión indeterminada por resonancia, por lo que se procede en este caso, de manera introductoria, a realizar una ecografía contrastada con microburbujas. Vemos en la primera imagen a nuestra derecha acá, radiológica, el realce periférico nodular inicial a los 12 segundos de la aplicación de las microburbujas. Después vemos un llenado centrípeta que persistió tras los 5 minutos, y esto es característico de hemangioma, cuando tenemos un llenado centrípeta. Entonces, comparando entre los 12 minutos y entre los 5 segundos, el llenado fue progresivo. Acá no se muestran las imágenes intermedias, que toda esa valoración fue posible, es decir, en tiempo real. Ya vamos a hablar de eso. Pero acá, sencillamente a modo ilustrativo de cuando la función renal está alterada, el paciente fue sometido a este tipo de prueba con un resultado exitoso.
Algunas ventajas del ultrasonido contrastado. La naturaleza que ya mencionamos de tiempo real del ultrasonido y su alta resolución de contraste permiten que la modalidad muestre realce arterial de manera más consistente que tomografía de resonancia. Vamos a ver por qué. La naturaleza puramente intravascular del ultrasonido contrastado también permite una mejor determinación de lo que es el lavado del washout, que esto es clave para que es la determinación de que si una lesión es benigna o maligna. Vamos a mencionar un poco de cada uno de estos conceptos después con diagramas, etc. Esto es un video que lo que muestra es ahora lo voy a poner, lo que es la alta resolución de contraste. Esto es un ultrasonido contrastado de un riñón normal con la fase tardía hacia los 15 minutos. Lo que menciona es que la sensibilidad es extremadamente alta para la detección del agente de contraste y se pueden visualizar hasta el flujo de las microburbujas individuales. Estamos hablando de tamaño de 1 a 10 micrómetros, que sería 1 a 10 milésimas de... y bueno, esto es aún cierto en concentraciones bajas de la sustancia contrastada. O sea, que vemos... que, bueno, estos videos están todos disponibles en línea. Acá hay una cuestión técnica de aquí, pero vamos a seguir. Hay varios videos que sugiero que visualicen en tiempo apropiado. Están todos disponibles de manera abierta en el artículo en línea. Lo que es la técnica de disrupción, reposición, es lo siguiente. Normalmente nosotros, para mantener una adecuada visualización de las microburbujas, se mantiene un bajo índice mecánico. Se puede regular en el ecógrafo esto. Porque si nosotros aumentamos el índice mecánico, las microburbujas se desintegran. Entonces, esto también nos puede servir a modo diagnóstico. Acá tenemos un caso de una hiperplasia focal nodular, que es una masa homogénea o homogéneamente hiperrealzada, que lo que sucede es que nosotros acá, en lo que es el video que intenta representar, después lo pueden revisar, es que cuando yo de repente aplico un alto índice mecánico, digamos, hay un destello en toda la pantalla de un aspecto muy hiperecogénico, todo se ve muy blanco, o bueno, amarillento, y eso desintegra en este campo de valoración todas las microburbujas que estén debajo de esa haz de ultrasonido, de donde después tengo un relleno posterior a donde yo destruí estas burbujas, porque claro, tengo burbujas en el resto del cuerpo, en las arterias que vienen aferentes a esta lesión, entonces yo puedo visualizarlas adecuadamente. Quiero haberme hecho entender, pero es mucho más ilustrativo si de luego visualizan el video. Entonces esto me facilita una demostración repetida del patrón vascular. Y acá tenemos lo que sería la progresión centrífuga, que es característica de esta lesión, de la hiperplasia focal nodular, no centrípeta como en otras lesiones, ¿no? Entonces con una sola inyección de contraste puede repetidamente valorar el patrón de relleno, destruyendo las microburbujas, aumentando el índice mecánico y luego bajándola enseguida de donde tengo un relleno de las burbujas en la lesión. Lo que sería la diferenciación de lesiones tumorales mediante esta modalidad, mencionar que el rasgo distintivo para diferenciar las lesiones malignas de las benignas es lo que es el lavado, el washout. Se define como un realce negativo comparado con el parénquima, de donde puede ser un lavado rápido, lento o no existente, digamos, ¿no? Que no se produzca un lavado, sino que persista el contraste en esa lesión. Son dos diferentes patrones, ¿no? Entonces, dada la naturaleza como contraste puramente intravascular, vamos a ver un diagrama muy ilustrativo de esto. El ultrasonido contrastado muestra el rasgo de lavado de malignidad de manera mucho más consistente que la tomografía o resonancia, aún en tumores altamente permeables. Por tanto, el realce sostenido en imágenes por ultrasonido contrastado sugiere fuertemente una lesión benigna cuando no hay riesgo de carcinoma hepatocelular. Solamente una opción acá para que no nos perdamos en estas fases muy tempranas de esta presentación. La ultrasonografía contrastada no reemplaza la tomografía para nada, ni la resonancia, ni siquiera en las lesiones que estamos hablando, sino que los complementa, y es algo que recalcan bastante. Tiene una funcionalidad bien puntual. Entonces, tener eso en cuenta nos ayuda a orientarnos. Acá tenemos arriba, en la pantalla hacia la derecha,
lo que sería un washing, primero, donde todo el contenido de las microburbujas están dentro del lumen intravascular, ¿no? Después, hacia la fase tardía, el washout se produce donde esto es altamente sugestivo de un patrón maligno, ¿no? Tengo un washout que me permite determinar qué es lo que me probabilidad de siendo que las burbujas son estrictamente intravasculares, no se filtran hacia el intersticio, no tengo un factor que me confunda de donde se las microburbujas hacia el exterior, o bueno, o el medio de contraste, como en tomografía o resonancia, donde el washout, digamos, no es tan fácil valoración. De modo comparativo, acá abajo a la izquierda sería el contraste intravascular en la resonancia. Recién en las fases tardías tenemos una acá, la fuga hacia el intersticio. Entonces, en los tumores malignos con alta permeabilidad hacia el intersticio, puede tener un realce sostenido o progresivo, lo cual me puede dar un falso negativo de malignidad. En estos casos, sí me es útil una valoración complementaria con la ecografía contrastada, ya que me permite delimitar el washout más profunda, dado el carácter estrictamente intravascular. Acá tenemos un cuadro comparativo entre algunos perfiles de contraste en tiempo real de lesiones hepáticas comunes, donde tenemos marcado en azul, acá la columna central, lo que es la fase arterial o bien portal en tomografía o resonancia, con una apariencia indeterminada, ya sea hipo o hiper atenuante en diferentes lesiones, según la que fuera. De donde comparando, el hecho acá es comparar el ultrasonido contrastado en estos casos puntuales, hemangiomas, la hiperplasia nodular focal nodular, lo que es la adenoma y metástasis, donde vemos a lo largo de todo el tiempo real el patrón de llenado por las microburbujas, siendo que la resolución temporal es alta, estamos hablando de entre 10 y 15 pantallas por segundo. Cuán rápidamente una imagen cambia en otra en la línea tiempo, esa sería resolución temporal, es alta en la ultrasonografía de contraste. No tengo que esperar a que se cumpla cierto minuto, a que recién puedo sacar otra secuencia, ¿no? Multiplanar, etcétera, sino que puedo irlo viendo en tiempo real. Y esto me ayuda a poder determinar un diagnóstico específico en estos casos, donde tenemos en el hemangioma un llenado que es centrípeta, donde tengo en la hiperplasia nodular focal, con la cicatriz central característico, un llenado que es centrífuga, pero esto no se logra ver en un solo tiempo, digamos, ¿no? O a veces ni siquiera comparando lo que son las diferentes fases en tomografía y resonancia. Sucede también que a veces tenemos dinámica de flujo, digamos, por condiciones cardiovasculares preexistentes, de donde no siempre los tiempos arteriales o portales en una modalidad como tomografía o resonancia cumplan estrictamente con lo que estoy necesitando ver. Ejemplo de eso vimos la otra vez en lo que es un aneurisma de aorta abdominal. No siempre los tiempos se cumplen exactamente como si fuera un paciente normal. La ventaja en este caso sería de que yo puedo a lo largo de todo el ciclo de relleno, de todas las fases, poder estarlo evaluando en tiempo real. Si nada más avanzamos a este ejemplo. Bien, acá tenemos paciente femenino de 23 años de edad con una masa hepática con un patrón desconcertante de vaciado o de lavado, washout. Entonces primero tenemos acá una imagen obtenida por resonancia magnética con gadolinio en fase arterial, donde vemos una lesión claramente hipointensa, ¿no? Acá a nivel del parénquima hepático, donde luego en imágenes no demostradas a nivel de las fases, o sea, primer, segundo y tercer minuto, tenemos un realce progresivo, y luego sería acá una imagen que representa un realce prolongado, que digamos no se produce un lavado, no se produce un washout en este caso, a los 5 minutos. Entonces nos hablaría en realidad de benignidad, pero lo mencionaron como indeterminado. Si lo valoramos por ecografía contrastado, en este caso puntual, acá a los 10 segundos, 16 segundos y a los 3 minutos, tenemos un lavado rápido de esta lesión. Vemos que antes de los 3 minutos, o sea, ya a los 16 segundos ya tenemos un lavado de esta lesión, siendo que el medio de contraste es estrictamente intravascular, viene, rellena y se va.
no se filtra hacia el intersticio, confundiendo la imagen. Entonces, a los 3 minutos tenemos washout prácticamente completo de esta lesión. Esto levantó la alta sospecha de malignidad y la biopsia mostró un linfoma Hodgkin hepático. Acá es un paciente masculino de 42 años de edad con virus hepatitis B crónico con riesgo de carcinoma hepatocelular. Acá tenemos dos secciones tomográficas, una en fase arterial hacia la derecha y luego de lo que es la fase tardía hacia los 3 minutos. Lo que se observa acá es una masa hipodensa hipocaptante que fue juzgada como indeterminada. No fue posible determinar de qué se estuviera tratando en el... Cabe destacar lo que es el evitar, digamos, punciones o biopsias o cirugías con todos los riesgos que eso implica en caso que se pueda detectar de manera confiable la naturaleza de una lesión por su patrón de llenado. Y esto es el valor agregado de la ecografía contrastada en sí. Bueno, seguimos. El mismo paciente acá sometido a la modalidad presente, acá a los 16 segundos se mostró hipervascular y ya a los 26 segundos, antes del medio minuto, tuvo un lavado temprano y marcado. Esto es característico, como ya había notado, el vaciado, sin hablar de lo que es el carcinoma hepatocelular que tiene otro patrón. El vaciado fue marcado, temprano. Eso es característico de neoplasia o carcinoma hepatocelular. La biopsia confirmó un colangiocarcinoma. Seguimos. Este es un paciente masculino de 58 años de edad con carcinoma hepatocelular. El paciente presentó con cirrosis asociado a virus hepatitis C y tiene una masa hepática. Entonces tenemos acá a nivel de la fase arterial una lesión que muestra hiperrealcia a los 15 segundos, que a los 2 minutos 2 segundos ya está mostrando un lavado, pero es más sostenido que en las otras imágenes que vimos recién. Es decir, se extiende, persiste el contraste dentro de la lesión de manera más prolongada, valga la redundancia, que lo que serían las neoplasias no carcinoma hepatocelular. Entonces, este lavado tardío y parcial en pacientes que tengan riesgo con carcinoma hepatocelular, y en el artículo pueden profundizar más esto, pero es muy importante lo que es el riesgo asociado a carcinoma hepatocelular, porque obviamente tenemos que distinguir entre lo que sería una lesión benigna y lo que sería el hepatocelular en sí. Ojo con esto. Entonces acá en este caso fue compatible con carcinoma hepatocelular, digamos, por su lavado temprano y marcado. Perdón, siendo que no tuvo un lavado temprano y marcado, como es el caso con entidades malignas no carcinoma hepatocelular. Paciente de 27 años, femenino, sexo femenino, que cursó con antecedentes de tumor neuroendocrino. Entonces tenía riesgo de metástasis hipervascular a nivel hepático. Entonces, en esta imagen por resonancia, en un T2 sin contraste, vemos una masa hiperintensa, de donde con contraste vemos en la fase arterial, bueno, con la aplicación de gadovenato de hemoglobina, que se está estudiando su empleo en lesiones hepáticas, se mostró una lesión hipervascular. Y después lo que se vio 2 horas más tarde en la fase hepatobiliar es una hipointensidad central con retención periférica de material de contraste. Pero por el riesgo de metástasis hipervascular, digamos, el diagnóstico fue incierto, aunque el patrón es bastante característico de hiperplasia focal nodular. Pero como teníamos un riesgo de por medio, no podemos descartarlo del todo. Entonces acá se realizó la ecografía contrastada a los 12 segundos, 13 segundos y 15 segundos, todo hablando dentro del primer minuto, donde una arteria central estrellada, que es bastante característica, que después, bueno, la lesión misma, lo que es bastante más evidente, mostró un realce de manera centrífuga y rápida, que es característica de hiperplasia focal nodular. Acá a los 15 segundos ya tenemos relleno y es progresivamente centrífuga el relleno. Acá un paciente masculino de 61 años con carcinoma hepatocelular multifocal, que bueno, había sido sometido a un trasplante hepático a raíz de lo mismo, que presentó con una alteración del laboratorio a nivel hepático en su control. En la imagen a la derecha vemos una ultrasonografía convencional sin aplicación de contraste, donde vemos un trombo heterogéneo focalmente oclusivo
sobre la bifurcación de las venas portales izquierda y derecha. Entonces, esto, digamos, levantó la sospecha de un tumor recurrente a este nivel. Pero donde se aplicó contraste en la fase arterial, pero no solamente la fase arterial, sino también acá. Se muestra esta fase, pero también en las demás, no se mostró ningún realce dentro del trombo. Donde se excluyó la etiología tumoral del trombo, se constató que esto es un trombo, estrictamente hablando de un trombo propiamente dicho, un trombo blando, no tumoral. Acá es un paciente masculino de 70 años de edad, con un antecedente de carcinoma hepatocelular, y que en este caso tuvo un trombo tumoral, de manera comparativa o con el caso anterior. Tenemos acá imágenes por ultrasonografía convencional a la derecha. Acá en amarillo muestra señalado una imagen hiperecogénica en una rama de la vena porta, pero no tiene una masa parenquimatosa definida asociada. Entonces, después cuando se aplicó contraste, lo que vemos es el hiperrealce claro dentro del trombo, y esto se produjo inclusive antes, varios segundos antes de lo que sería el realce normal de la vena porta. Entonces, este realce se vio dentro de la arteria hepática y de lo que es el trombo en sí. Entonces, un trombo que realza, ya sabemos, por cualquier modalidad, si se logra constatar, ya es tumoral, ¿no? Entonces, este lavado leve y tardío nos llevó al diagnóstico de certeza, digamos, además de que este trombo realzaba, persistió con el tiempo, a los 5 minutos todavía tenía contraste, y esto llevó a un diagnóstico de certeza de carcinoma hepatocelular recurrente aislada a nivel de una rama de la vena porta. Entonces, mención sobre lo que es la indicación de ultrasonido contrastado a nivel renal. La indicación más común del ultrasonido contrastado renal es para diferenciar lo que son los quistes complejos, si son malignos o benignos. Entonces, ya habíamos hablado de la detección del carácter vascular, de una lesión o no, de la sensibilidad para el material de contraste que presenta esta modalidad. Entonces, esto lo transforma en una herramienta simple, útil para lo que es la exclusión de la malignidad cuando tenemos ausencia de vascularidad en un quiste de apariencia compleja. Acá un ejemplo. Tenemos un paciente masculino de 64 años de edad que, bueno, tiene un quiste renal maligno en este caso. Acá tenemos una lesión depictada por imágenes por resonancia magnética con gadolinio a la derecha, acá en celeste, que tiene un realce sutil y fino de un septo en un quiste renal. Entonces, esto fue llevado a lo que es la ultrasonografía contrastada, donde vemos un nódulo periférico con realce señalizado por la flecha verde, y luego acá también septos gruesos e irregulares dentro del quiste. Esto es altamente sugestivo de malignidad, y la biopsia confirmó carcinoma renal de células claras. Acá tenemos paciente femenino de 76 años de edad con una anormalidad incidental de la vesícula biliar por la tomografía. Acá vamos a ampliar un poco lo que es el espectro de la valoración de la ultrasonografía contrastada, más allá del hígado, más allá del riñón también. En esta primera imagen a la derecha, señalizada por el círculo rojo, tenemos a nivel intravesicular, en una imagen axial sin contraste por tomografía, una imagen con realce heterogéneo dentro de lo que es la vesícula biliar. La pregunta surge, ¿es esto barro biliar o es un tumor como sí? Se hizo una ecografía convencional. La vesícula biliar se muestra acá señalizada por la flecha amarilla, o pequeñas acá, contornos lisos de la vesícula. No están inflamadas, no están irregulares, sino lisos y delgados las paredes. Sí llama la atención una imagen hiperecogénica, heterogénea, junto con presentación de litiasis acá con la sombra. O sea, tiene litiasis además, pero es algo concomitante, lo mencionan. Pero lo que es llamativo es la masa hiperecogénica heterogénea, o la imagen, mejor dicho. Entonces, esto es que sigue levantando la sospecha si es barro focalmente localizado ahí o es un tumor, según los autores de este artículo. Entonces, lo que mencionan acá en esta última imagen es que por la ultrasonografía contrastada se muestra una masa de tejidos blandos a nivel intraluminal
que es irregular y que tiene un definitivo realce. Entonces esto nos lleva a confirmar que es compatible con carcinoma de vesícula biliar. La histopatología quirúrgica nos mostró la confirmación que esto se trataba de un adenocarcinoma papilar a nivel de la vesícula biliar. Acá otro ejemplo, tenemos un video bastante ilustrativo que lo pueden observar en línea. De este mismo caso, de un varón de 79 años de edad que tuvo una fuga interna, o lo que es endofuga, tras una reparación de un aneurisma a nivel de la aorta abdominal. Primera imagen a la derecha, por la flecha celeste, muestra a nivel del angiograma una fuga en teoría o digamos de manera hipotética a nivel de la arteria ilíaca derecha, en su tronco, en su ostium, en su inicio. Se hizo una corrección con balón, pero la fuga persistió. Entonces, lo que se hizo, bueno, a raíz de esta duda diagnóstica fue una ultrasonografía contrastada que mostró una pequeña fuga, señalizada por esta flecha roja, pequeña pero evidente, contigua con la arteria ilíaca izquierda. Se realizó una nueva inyección para tratar de aclarar digamos, ¿no? la contradicción, digamos, parecía ser a través de la ilíaca derecha, después a la izquierda con la ecografía. Se hizo una visión oblicua con la nueva inyección y bueno, la fuga estaba a nivel de la arteria ilíaca izquierda, acá se ha analizado aquí, pero tenía un jet hacia la arteria ilíaca derecha, de donde eso fue lo que generó la confusión. Y esto fue confirmado por la ecografía contrastada. Algunas pautas, casi ya terminando, sobre lo que es la implementación en la práctica clínica de esta modalidad. Algunos objetivos y puntos prioritarios a tener en cuenta es que siempre se debe valorar la importancia de minimizar el tiempo extra para radiólogos dentro de lo que es la rutina diaria, tener en cuenta para la practicabilidad de la aplicación de esta modalidad, minimizar el tiempo extra. ¿Cómo se logró esto? Vamos a dar un ejemplo ahora. Lo que es la maximización de la eficacia por el estudio contrastado también. Una de las maneras en que, bueno, ellos en el servicio ahí en Toronto minimizaron el tiempo extra es que, bueno, hubo una revisión de cada pedido por un radiólogo, el radiólogo mismo que iba a hacer el estudio para asegurar la indicación apropiada y la prioridad del estudio, si competía o no hacer este tipo de estudio. Se realizó una ultrasonografía convencional previa, tienen personal entrenado en el contexto, digamos, donde esta ultrasonografía, la valoración fue hecha anteriormente. La revisión por el radiólogo de estudios previos, obviamente esto es algo que se debe realizar como para tener en cuenta cualquier correlación, siendo que cada uno de estos métodos en este caso son complementarios, obviamente no se trata de una competición entre métodos. Entonces, esto es lo que se revisa, la ultrasonografía, la tomografía, las resonancias previas, la multimodalidad y de lo que es el entrenamiento apropiado del personal, especialmente para lo que es la canalización. Mencionan que por ahí el personal de tomografía computada normalmente sí están más habituados en lo que es la canalización para lo que es la realización de estudios contrastados, pero donde no siempre es tan cierto para lo que es el personal accesorio en caso de que exista, digamos, ¿no? Para lo que son las salas de ultrasonografía, pero donde este entrenamiento facilita la canalización y, bueno, el flujo de trabajo. A manera de conclusión, mencionar que la ultrasonografía contrastada o el ultrasonido contrastado ofrece ventajas que agregan valor agregado a la práctica de imágenes a nivel de varios sistemas de órganos que hemos repasado de manera sintética, breve, resumida, y tiene un rol esencial en lo que son las imágenes multimodales. Las ventajas incluyen la alta sensibilidad al agente de contraste de microburbujas, si hablamos de visualización de burbuja de 1 a 10 micrómetros, lo que es la obtención en tiempo real, lo que me facilita la visualización del patrón de realce de una lesión, especialmente a nivel hepático, pero no solo. Lo que es la propiedad puramente intravascular del agente de contraste, lo que me facilita la visualización adecuada de lo que es el washout, el lavado, siendo que las burbujas se mantienen, permanecen dentro del espacio intraluminal y no presentan fuga ni siquiera en lesiones tumorales altamente permeables.
lo que es la ausencia de la nefrotoxicidad, lo que me permite la realización de este estudio en pacientes con falla renal, inclusive, en donde puedo tener una contraindicación para la aplicación de gadolinium o de yodo, lo que es la fácil repetibilidad de este estudio, lo que es la portabilidad de, bueno, el bajo costo en sí. Sí mencionan como necesidad el entrenamiento y la habilidad de interpretación como factores esenciales en la aplicación de esta modalidad en un servicio de imágenes, mencionando y recalcando este concepto de que cada método es complementario y no competitivo, y comprender que las indicaciones apropiadas y las aplicaciones clínicamente relevantes debemos tener en cuenta cuáles son y cuáles no, para saber cuándo se debe hacer un estudio de este modo y cuándo no sería una indicación. Estos todos son factores claves para la integración exitosa, la práctica rutinaria y la optimización de este valor agregado que tiene esta modalidad. Muchas gracias por la atención. Que tengan un muy buen día.